Cuando tenemos interés en analizar dos variables cuantitativas en conjunto, la opción que tenemos es la regresión y la correlación simple. A este tema dedicaremos esta presentación. Para avanzar en el tema, primero empecemos jugando a ser vendedores y supongamos que trabajamos para una empresa que vende cobijas y que por cada cobija que vendamos ganamos 50 pesos. Es decir, la comisión de 50 pesos la vamos a nombrar beta 1. Supongamos que el número de cobijas que vendo lo represento con la X. Así que la primera pregunta sería, ¿cuánto gano si vendo dos cobijas? Estaremos de acuerdo que si por cada cobija gano 50 pesos y vendo dos cobijas, bueno, la ganancia será de 100 pesos. Ahora la siguiente pregunta, ¿cuánto ganaré si vendo 5 cobijas? Fácil, ¿no? Si vendo 5 cobijas, la ganancia será de 250. Ahora una pregunta más fácil. ¿Cuánto ganaré si vendo 10 cobijas? Eso estuvo muy fácil porque si vendo 10 cobijas, la ganancia es de 500. Pero, ¿cuál es la fórmula para calcular mi ganancia? Es decir, ¿cuál es la fórmula que utilicé para calcular Y, asumiendo que Y es igual a mi ganancia? Tómate un tiempo para escribirla, detén si quieres el avance de esta presentación y cuando tengas la respuesta puedes reanudarlo. Seguramente tu respuesta fue Y es igual a beta 1 por X, donde Y es la ganancia, beta 1 es la comisión que gano por cada venta y X es el número de ventas. Con esa fórmula podremos calcular cuánto voy a ganar según el número de cobijas que venda. Con lo que hemos hecho hasta este momento, podemos trazar una gráfica de correlación se llama, o de XY, donde en el eje horizontal se encuentra el valor de X, es decir, el número de cobijas vendidas, y en el eje vertical, o eje de Y, se anota la ganancia y podemos trazar una línea, primero los puntos de la ganancia según el número de cobijas vendidas y luego una línea que nos va a decir cuánto estaremos ganando según diferente cantidad de cobijas vendidas. Aumentemos la dificultad de nuestro juego. ¿Qué tal si después de un tiempo consigo que me paguen un sueldo base de 200 pesos? A ese sueldo base lo voy a llamar beta cero. Sigo ganando 50 pesos por cada venta. Es decir, mi comisión por venta sigue siendo igual a 50 pesos que he nombrado, que le he identificado como beta 1. Tomando en cuenta estas nuevas condiciones en mi faceta de vendedor, asumiendo un sueldo base de 200 pesos, es decir, beta cero de 200 pesos, y si sigo ganando 50 pesos por cada venta, es decir, beta 1 igual a 50 pesos, ¿cuánto gano si vendo dos cobijas, 5 cobijas o 10 cobijas? Detén un momento la presentación para que puedas hacer el cálculo y ya que lo tengas, lo puedes reanudar nuevamente. Seguramente calculaste correctamente la ganancia para cada uno de ese número de ventas, porque es la misma fórmula, con la diferencia de que ahora le estamos agregando el sueldo base que es de 200 pesos. Así que por vender dos cobijas va a ser igual a 200 más 100 pesos, 300 y así con las otras dos volúmenes de venta.
Así que, ¿cuál es la nueva fórmula para calcular mi ganancia? Detén un momento el avance de la presentación y cuando la tengas ya escrita en una hoja de papel, puedes volver a reiniciar esta presentación. Seguramente llegaste a la misma fórmula que se aparece en la parte más baja de la transparencia, donde Y o la ganancia va a ser igual a beta 0 más beta 1 por X, donde beta 0 son los 200 pesos de sueldo base, beta 1 es la comisión, 50 pesos, y X es el número de cobijas que se vendió. Bueno, pues esta fórmula se le llama la fórmula de la regresión. Y cuando graficamos esos datos, considerando la comisión, el número de cobijas vendidas y el sueldo base, la ganancia la puedo representar en esta gráfica y con esa línea puedo saber cuánto estaría ganando según el número de ventas. Por ejemplo, si vendí 8 cobijas, entonces me voy al número 8, subo hasta que llego a la intersección con la línea negra de la pendiente que se ve y puedo saber que gané 600 pesos. En lo que resta de la presentación, vamos a utilizar los datos que se muestran en pantalla, donde tenemos una variable X, una variable Y, y tenemos 21 registros que hemos acumulado en alguna investigación o en alguna búsqueda de datos que ya hemos hecho. Con los datos del cuadro anterior, yo puedo trazar una gráfica de correlación o de XY de la manera en que se muestra en esta transparencia. Podemos observar de entrada una tendencia que a medida que aumenta X, aumenta el valor de Y, pero que no los puntos no van exactamente todos formando una línea como fue en el ejemplo de juego de las ventas. Pero la información que representa esa gráfica la podemos sintetizar trazando una línea mediante 3 procedimientos. El primero se llama a mano alzada y simplemente es una línea que trazamos, yo diría a ojo de buen cubero, donde en una línea, a lo mejor apoyados con una regla, tratamos de representar por dónde iría esa línea y después trazar una raya. Este procedimiento es muy sencillo, va a dar resultados diferentes porque cada quien tendrá una interpretación diferente de por dónde debería ir esa línea para representar los puntos, pero se puede utilizar gráficamente. Otro procedimiento que podemos utilizar sería de la variable X calcular la mediana y agrupar los valores que se encuentran a la derecha de la variable X y a la izquierda en esa misma agrupación. Y luego calculamos el promedio de la variable Y para el subgrupo que está a la derecha de la mediana de la variable X y a la izquierda de la mediana de la variable X. Así tendríamos dos puntos de referencia y luego con una regla trazamos una línea que una las dos referencias, los dos puntos, y tendríamos todos, eso sí, la misma línea, y también sería una representación que podría resumir la información de los puntos rojos. Pero los dos procedimientos anteriores no son utilizados, o si acaso raramente utilizados. Lo más frecuente es que utilicemos un procedimiento que se llama de mínimos cuadrados, donde mediante algunas fórmulas podemos calcular la línea de la pendiente, que es la línea negra que aparece ahí, y la fórmula
puede aparecer en cualquier libro, lo vamos a ver más adelante, pero con esa fórmula podemos calcular dónde debería encontrarse el valor de y de manera semejante y utilizando la misma fórmula, si ponemos atención, que utilizamos para calcular el número de la ganancia según el número de ventas de cobijas, considerando el sueldo base y la comisión. Las fórmulas para calcular beta 1 y beta 0 se ven en pantalla. Son ligeramente complicadas, no es muy complejo. Afortunadamente ya no es necesario que las hagamos siempre manualmente. Hay varios programas que nos permiten calcularlo. Excel, EpiInfo son dos de los que nos permiten hacerlo. Y es mucho más fácil cuando lo hacemos en un programa de cómputo. Veamos cómo se hace en Excel. Los datos que se muestran en pantalla son los mismos que aparecieron en el cuadro de datos, con la diferencia de que están ordenados según el valor de X de menor a mayor. No importa, pueden tomar los que aparecen al principio, en las primeras transparencias de esta presentación, o pueden detener un momento esta presentación de tal manera que lo capturen ustedes en una hoja de Excel. Ahí me gustaría que como un ejercicio detuvieran la presentación, abrieran una hoja de Excel y ustedes hicieran la captura de estos datos teniendo mucho cuidado en no equivocarse en la captura. Una vez que tengan los datos ya en el orden que ustedes quieran, pero con esta información, podrán reiniciar la presentación. Ya que tengan los datos capturados en la hoja de cálculo, para hacer el análisis de dos variables cuantitativas y ver qué relación tienen, lo primero que hacemos es generar una gráfica de correlación o de XY que nos muestre visualmente qué relación existe entre las dos variables. Para ello, primero marcamos las dos columnas de valores. Podemos incluir las etiquetas X y Y o podemos dejarla a un lado y solo marcar los valores. Luego apretamos en el menú Insertar y luego nos vamos al menú de gráficos y seleccionamos el que tiene la forma de correlación. Y una vez que se desprenda el menú de opciones de gráficos de correlación de dispersión, seleccionamos el que no tiene rayas, seleccionamos el que solo tiene puntos de la manera más sencilla. Con lo anterior, Excel nos va a mostrar la gráfica de correlación, así de sencillo. Hay que tener presente cuál de los dos ejes corresponde a X y cuál corresponde a Y. El eje horizontal debe ser los valores de X y lo podemos cotejar comparando la escala de números. En X va de 0 a 60 y si nos fijamos en la columna de X tenemos valores que van de 7 a 50. Mientras que el eje vertical o de Y tiene valores que van de 0 a 16 en la gráfica y en nuestros datos van de 3.18 a 14.47. Es muy importante para el cálculo de los siguientes dos estadísticos que vamos a ver que el acomodo en la gráfica sea de esa manera. X en el eje horizontal, Y en el eje vertical. Para avanzar es necesario que tengamos seleccionada la gráfica. Hacemos clic en la gráfica y van a ver que se marca con un cuadro y esos puntitos redondos o esos circulitos pequeños en número de 8 que están alrededor del cuadro donde está el gráfico. Al mismo tiempo vamos a ver
que aparecen tres botones, una cruz, un pincel y algún otro gráfico por ahí. Para avanzar en cómo vamos a hacer nuestro análisis, apretamos clic en donde está la cruz. Cuando aparezca el menú de elementos del gráfico, vamos a llevar nuestro cursor a la última de las opciones, que es línea de tendencia. Vamos a hacer clic en el cuadrito para que aparezca esa palomita. Cuando hagamos eso, vamos a notar que nuestro gráfico se ha trazado una línea, una pendiente, que va a representar los datos que tenemos en nuestra gráfica. Luego vamos a hacer clic en la flechita que se encuentra a la derecha de la línea de tendencia. Y Excel nos mostrará un menú más, donde vamos a irnos a hacer clic donde dice más opciones. Cuando aparezca el menú de formato de línea de tendencia, si no se aprecia todo completo, vamos a irnos hacia la barra al lado derecho, vamos a hacer clic y sin soltar el botón del mouse, vamos a arrastrarlo hacia abajo para que nos deje ver las opciones que aparecen en la parte más inferior del menú de formato de línea de tendencia. Cuando lleguemos a la parte más inferior del menú de formato de tendencia, vamos a encontrarnos con dos opciones. Una que dice presentar ecuación en el gráfico y otro que dice presentar el valor de r cuadrado en el gráfico. A esas dos opciones les vamos a hacer clic en el cuadrito para que aparezca la palomita y vamos a notar que a medida que hacemos clic en cada uno de ellos, se va a agregar al gráfico los valores de la regresión y de r cuadrado. Para cerrar el menú de formato de línea de tendencia, solo hacemos clic en la crucecita para cerrar esa ventana. Lo podemos hacer, no la vamos a utilizar en este momento más. Luego, si los números de la ecuación de y y de r cuadrada no se pueden ver porque están cerca de los puntos, podemos hacer clic en esos números y arrastrar un cuadrito para dejarlo separado de la línea de tendencia y de los puntos de las observaciones. Ya en el gráfico, lo primero que estaríamos revisando es cómo fue posible trazar esa línea que ahora es resaltado en color rojo. Pues esa línea se ha trazado de la misma manera que calculamos la ganancia en aquel juego de ser vendedores. Si beta 0 es igual a .9312 y beta 1 es igual a .249, la siguiente pregunta sería ¿cuál es el valor de y si x es igual a 0, si x es igual a 10, si x es igual a 30 o si x es igual a 50? Y recordemos cuál era la fórmula para calcular y. Y es igual a beta 0 más beta 1 por x. Valdría la pena detener en este momento el avance de la presentación y utilizando la fórmula de la regresión, calculen el valor de y para los valores de x, 0, 10, 30 y 50. Ya que los tengan, pueden reanudar la presentación. Comparen sus resultados con los que se muestran en pantalla y si son diferentes, revisen en qué se equivocaron para que puedan tener los mismos valores. Luego, con los 4 valores que calcularon,
cuando x es igual a 0, a 10, a 30 o a 50, ubiquen dónde quedarían esos valores en la línea de tendencia. Se van a dar cuenta que están exactamente sobre la línea. De hecho, lo primero que se hace es calcular al menos dos valores y luego con una regla trazamos una línea recta y estaría uniendo todos los puntos al mismo tiempo. Aquí, en esta parte de la regresión, de la gráfica, quiero mostrar a qué corresponde beta 0 y beta 1. Beta 0 corresponde al valor de y cuando x es igual a 0. En nuestro juego de vendedores sería el equivalente al sueldo base. Si no vendimos nada un día, pues ese día tenemos 200 pesos de ganancia. Y beta 1 corresponde a la comisión de cada venta, que sería algo así como un escalón que se sube cada vez que el número de ventas aumenta una unidad. En este caso, el incremento que le da pasar de x12 a x13, que es una unidad de x, es de 0.249. Además de beta 0 y de beta 1, que nos sirven para trazar esa línea, que es la línea de la regresión de la pendiente, también nos interesa describir a qué tanta distancia esos puntos se encuentran de la línea. Y esta es una medida de asociación y se llama coeficiente de correlación. Cuando los puntos en la gráfica forman la línea, como es el caso del primer gráfico que se muestra ahí, R va a ser igual a 1. A medida que los puntos están separados de la línea de la tendencia, como es el siguiente gráfico, R empieza a ser menor a 1. Así, R puede ser de 0.84, de 0.50 cuando está más lejos o de 0.20 cuando están más separadas las observaciones de esa línea. Mientras más cercas están las observaciones, es decir, los puntos rojos de la línea azul o de la línea de tendencia, la asociación entre X y Y es más fuerte. Mientras más separados están los puntos de esa línea, la asociación, si es que hay alguna asociación, es menor. Cuando R es igual a 0, lo que estamos viendo es que realmente no existe ninguna asociación entre Y y X. Es importante notar que el coeficiente de correlación puede ser un número que va desde 1 hasta -1 y que cuando el valor está cerca de 1 o está en dirección hacia el 1, R va a ser un número positivo y que cuando la asociación es en sentido inverso, es decir, que a medida que aumenta X, Y baja, también el límite sería -1, pero quiere decir que la asociación es inversa. Insisto, que cuando X aumenta, Y disminuye. Y recordar que cuando R se encuentra cerca de 0, como es el caso de R igual a 0.05, la asociación es muy débil o simplemente no existe. Para calcular el coeficiente de correlación se utiliza la fórmula que se ve en pantalla o también lo podemos hacer con los programas de cómputo como Excel, EpiInfo o cualquier otro programa que maneje aspectos de estadística. Para calcular el coeficiente de correlación en Excel, lo primero que vamos a hacer
va a hacer clic en el botón FX para que nos muestre las diferentes opciones de función, tal como ya lo hicimos cuando vimos los promedios y la desviación estándar. Luego vamos a buscar el que dice coeficiente de correlación. Ese lo podemos encontrar en la etiqueta de estadísticas. Y ya que tengamos en la pantalla la ventanita del coeficiente de correlación, los argumentos de la función que vamos a poner va a ser la matriz de X y la matriz de Y. Para el caso del coeficiente de correlación, no tiene mucha importancia cuál matriz se pone o cuál lista de valores se pone en alguna de las dos matrices. Una vez que se han seleccionado las dos series de números, las dos matrices como se llaman, vamos a ver en la parte más en medio a la derecha, vamos a ver el valor de correlación del coeficiente de correlación que estaría resultando de ese cálculo, que en este caso sería 0.905846302. Excel también tiene funciones para calcular beta 0 y beta 1. Beta 0 sería la función de intersección.eje, donde tenemos que definir la columna Y y la columna X. Al igual que beta 1, que sería pendiente en Excel, donde tendremos que definir X y Y. En la transparencia se pueden ver las fórmulas o cómo se acomodaron las instrucciones y los parámetros para calcular los tres estadísticos que se pueden calcular al comparar dos variables cuantitativas: beta 0 o intersección, beta 1 o pendiente y R o coeficiente de correlación. Antes de concluir con esta presentación, nos detenemos un momento para explicar qué relación tiene R con R cuadrada. Bueno, la primera impresión es que R cuadrada es igual a R elevado al cuadrado. Así es. R, o coeficiente de correlación, es una medida de asociación difícil de interpretar. Para interpretarla, lo que hacemos es la elevamos al cuadrado. Por eso lo que nos interesa es R, por supuesto, pero elevado al cuadrado para que sea R cuadrado. Y entonces lo que estamos interpretando es el valor 0.82. Si ese 0.82 lo multiplicamos por 100, sería 82%, o más preciso, 82.06%. Y ese número representa cuánto del cambio de Y está explicado por el cambio de X. Una gran parte en este ejemplo, y todavía quedaría por explicar poco menos del 20%, que podría ser alguna otra variable que tendríamos que explorar. Entonces, para entender qué significa la asociación, R lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 100 y decimos que en este caso 82.06% del cambio de Y se explica por el cambio de X.